va a llegar al labio inferior, va a deprimir y retraer el labio inferior. Por eso es depresor. Tenemos el articular de la boca. A nivel de los labios, tiene dos porciones, una porción labial y una porción marginal, pero esto en relación a los labios, ¿no? Tanto del labio superior como del labio inferior. La función es cerrar la boca. Este músculo orbicular es un músculo esfínter. A nivel de los ojos también tenemos el orbicular de los párpados. Estos músculos son músculos muy poderosos, ¿no? Ellos mantienen el cierre de la estructura, la hacen de una manera fuerte, bastante fuerte, porque son esfínteres. Tenemos entonces fíjense el músculo orbicular bordeando tanto el labio superior como el labio inferior. Y tenemos el depresor del labio inferior. Tenemos los incisivos, incisivo superior, incisivo inferior y superior. El superior desde el hueso incisivo al labio superior. El inferior desde el cuerpo de la mandíbula al labio inferior. Ellos van a mantener el superior, va a deprimir el labio superior, es decir, para mantenerlo hacia abajo. Y el inferior va a mantener el labio inferior hacia arriba, evitando que el labio se caiga. Y tenemos el músculo mentoniano en relación al cuerpo de la mandíbula, en la superficie ventral. Su función va a ser elevar y arrugar la piel del mentón. Pasamos al bucinador de las mejillas. Tenemos el músculo bucinador. Él se va a originar desde los bordes alveolares, tanto del maxilar como de la mandíbula. Va a llegar al ángulo de la boca, a nivel de la comisura de los labios, se confunde con el orbicular. Su función va a ser aplanar las mejillas para contribuir con el desplazamiento de los alimentos. El músculo cigomático, desde el arco cigomático, cresta facial, ahí va a ir a la comisura de los labios. Su función, retraer la comisura de los labios y elevar el ángulo de la boca. Así es que nos permite a nosotros reírnos. Claro, nosotros tenemos, los cuadrúpedos tienen un solo cigomático, nosotros tenemos un corto y uno largo. Por eso nosotros podemos gesticular más con la sonrisa. Entonces aquí vemos elevador, en resumen, elevador del labio superior, elevador nasolabial, perdón, va a cubrir al elevador del labio superior, el músculo canino. Rumiante tiene depresor del labio superior, que no lo nombré, depresor del labio superior. Se va a originar desde el músculo hueso maxilar, hueso cigomático, va a ir al labio superior. Su función, deprimir el labio superior. Tenemos cigomático, bucinador, en relación a las glándulas bucales, depresor del labio inferior, orbicular de los labios, orbicular de los párpados. Este es el músculo malar, este es depresor del párpado inferior. Este es músculo frontal, que no lo mencioné, massetero. Músculos del cuello. El cuello, el segmento está entre la cabeza y el tronco. Vamos a tener regiones para ubicarnos. Tenemos la región dorsal del cuello, región lateral, región ventral, el espacio que corresponde al canal yugular. Tenemos la región nucal, que no está marcada aquí. ¿Qué estructura ocupa el canal yugular?
canal yugular. ¿Yugular cuál? Porque hay dos. Externa y interna. ¿Cuál ocupa el canal yugular? La externa, la vena yugular externa. Vena es vena, arteria es arteria. Ya ustedes, estando en el área de medicina, se nos puede confundir una vena con una arteria, porque eso es grave. Eso es como el que me diga la vena aorta, la arteria cava, o en este caso la arteria yugular. Entonces usted le dice eso a un médico, ¿qué va a decir el médico? Le va. Porque hay una diferencia, a pesar de que son vasos sanguíneos, hay diferencias muy particulares entre ambas. No se pueden confundir. Cuidado con eso. A una persona que no esté en el área de la medicina se le pasa. Cuando está en el área de medicina no sabe. Pero el que ya está en el área de medicina. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se expresa. A nivel de la región cervical, sus funciones principales, el pasaje de órganos, como por ejemplo la tráquea, el esófago. Vamos a tener órganos importantes como la glándula tiroides, paquete vasculonervioso, nódulos linfáticos. Va a contribuir esa región cervical a los movimientos de la cabeza y a los movimientos de la columna vertebral. Las funciones generales de los músculos del cuello, la flexión de la columna vertebral, la extensión de la columna vertebral y la acción sobre el miembro torácico en algunos casos. Tenemos entonces la fase superficial a nivel del cuello, fase profunda en relación a los músculos y tenemos el músculo cutáneo del cuello, que se va a encontrar tanto en la región ventral del cuello como en la región lateral del cuello, pero principalmente en la región ventral del cuello. Iniciamos en la región lateral con el primer plano. Recuerden que aquí vamos por planos y por regiones. Entonces, el primero que tenemos es el músculo trapecio. Este músculo tiene forma triangular. Él tiene dos porciones, una porción cervical y una porción torácica. En este caso, la porción cervical se extiende desde el ligamento nucal y va a ir hasta la espina de la escápula. Su acción cuando se contrae es que va a mover la espalda cranealmente hacia arriba y hacia adelante, dorsal y cranealmente. Músculo trapecio. Es uno de los músculos que también contribuye a mantener unido el miembro torácico al tronco. Tenemos el músculo homotransverso. Este músculo se extiende desde el ala del atlas hasta la espina de la escápula, ¿no? Hasta la tuberosidad de la espina, la fase que cubre la tuberosidad. Su acción va a ser mover la cabeza y el cuello lateralmente y mantiene fija la espalda. Una relación importante que tiene el músculo homotransverso es el nódulo linfático cervical superficial. Nosotros sabemos que estamos en ese músculo por el nódulo linfático cervical superficial. Tenemos el músculo brachiocefálico, este es un músculo extenso que incluso llega hasta el miembro torácico. Él va a tener varios orígenes, entre ellos la apófisis mastoide temporal, cresta de la nuca, ala del atlas, las apófisis transversales, la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical, y se va a insertar en la
tuberosidad deltoidea y cresta del húmero. Entonces aquí hablamos de dos porciones, esta porción cefálica y esa porción braquial. Como función va a extender la cabeza y el cuello. Si el tono solo mueve la cabeza y el cuello lateralmente hacia el lado del músculo que se está contrayendo, y en el movimiento lleva el miembro torácico hacia adelante y va a extender la articulación del hombro y del codo. Entonces aquí tenemos ese músculo brachiocefálico. En el rafe clavicular hablamos de cleidocefálico y cleidobraquial. Cleidocefálico y cleidobraquial. Va a tener entonces dos porciones principales, la porción cleidomastoidea y la porción cleido-occipital. Cleidomastoidea y cleido-occipital. Y aquí cleidobraquial. Tenemos el músculo esternocefálico desde el manubrio del esternón y va a insertarse a nivel del masétero, en la rama mandibular, en el proceso mastoide temporal, porción basilar del occipital. Su acción va a ser flexionar la cabeza y el cuello, se actúan los dos. Todo uno solo se va a mover en la cabeza y el cuello del lado del músculo que se contrae. Tenemos entonces el músculo esternocefálico, va a presentar dos porciones, externomandibular y externomastoidea. Entre ellos va a quedar el canal yugular, que va a estar ocupado por la vena yugular externa. El límite dorsal del canal yugular es el músculo cleidocefálico y el límite ventral es el músculo externocefálico. Cleidocefálico, externocefálico. Canal yugular ocupado por la vena yugular externa. Ahora pasamos al segundo plano, el músculo romboides, porción cervical. El romboides tiene dos porciones, una porción torácica y una porción cervical, al igual que el trapecio, desde el ligamento nucal hasta el borde medial del cartílago escapular. Si el miembro está fijo, va a ser extensor del cuello. Cuando actúa uno solo, cuando el miembro está en movimiento, lleva la escápula dorsalmente. Fíjense, él es extensor del cuello nada más porque él no pasa a la cabeza y está prácticamente sobre la superficie dorsal desde el ligamento nucal. Por eso él es extensor. Todos los que pasen por acá serán flexores y estos extensores. Tenemos el músculo homoioides. El homoioideo tiene como característica particular que él va a separar el paquete vasculonervioso de la vena yugular externa. ¿Cuál es el paquete vasculonervioso? ¿Cuáles son esas estructuras? ¿Pero cuáles? Pero busca una apunta anterior. No, porque hay otro cuadro. A ver, ¿quién recuerda cómo está conformado ese paquete vasculonervioso? Acá dice que es el conjunto de estructuras vitales que incluye la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. El tronco vago simpático, arteria carótida común, vena yugular interna y el tronco vago simpático. Él se origina de la fase subescapular, a nivel de la articulación del hombro, y va a llegar al basilloides y apófisis lingual. Su función, baja el dioides y tira la lengua hacia atrás. Tenemos el músculo cervatoventral cervical. Este es un músculo que es amplio, tiene una porción torácica y una porción cervical, tiene forma de abanico, sus bordes de origen son dentados, por eso se llama cervical.
últimos 4 procesos transversos de las vértebras cervicales al área serrata de la escápula. Este músculo junto con el opuesto va a formar un soporte elástico para la suspensión del tronco. Tenemos el músculo esplenio, del ligamento nucal, tercera, cuarta y quinta apófisis espinosa de la vértebra torácica, va a llegar al ala del atlas, a la cresta de la nuca, apófisis mastoide temporal. Va a tener como función elevar la cabeza y el cuello, es decir, es extensor de la cabeza y cuello. Excepto uno solo, mueve el cuello y la cabeza del lado que se está contrayendo. Tenemos el músculo semiespinal de la cabeza. Este es un músculo que tiene dos porciones, una porción llamada una porción compleja y una porción vidente. Se origina de los procesos transversos de las vértebras torácicas, las primeras 6 o 7, de los procesos articulares de las vértebras cervicales, y va a llegar a la cresta nucal del occipital y es extensor de la cabeza y el cuello, que llega hasta la cresta nucal. En el tercer plano tenemos el músculo largo de la cabeza y largo del atlas. Estos músculos se originan en la apófisis transversa de las dos primeras vértebras torácicas, de las apófisis articulares de las vértebras cervicales. El largo de la cabeza llega al proceso mastoide temporal y el largo del atlas al ala del atlas. Su función es extensor de la cabeza y el cuello, es decir, el esplenio, y estos son extensores de cabeza y cuello. Tenemos el cervical largo. Va a insertarse en los últimos 4 procesos transversos de las vértebras cervicales y es extensor del cuello. Él es parte del músculo dorsal largo, es decir, él se origina desde la aponeurosis tóraco-lumbar, porque él es parte del dorsal largo. Aquí tenemos este músculo que es el largo del atlas, el largo de la cabeza que fue cortado. Tenemos ese largo de la cabeza y este es ese cervical largo, o también llamado longicismo del cuello, porque es parte del dorsal largo. Tenemos el ilio costal, se origina de la aponeurosis tóraco-lumbar y se va a insertar en los procesos transversos de las últimas vértebras cervicales. Su acción extensor del cuello. Seguimos en el tercer plano, tenemos el recto ventral mayor de la cabeza, o también llamado largo de la cabeza, pero no se puede confundir con el anterior, porque el otro es longísimo de la cabeza, este es longus capitio. Él va a ocupar desde la apófisis transversa, la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical, a los tubérculos musculares del occipital. Por lo tanto, él es el flexor principal de la cabeza. Él es el agonista como flexor de la cabeza. Tenemos los escalenos dorsal y ventral. El escaleno ventral desde la tercera y cuarta vértebra cervical, su apófisis transversa, el dorsal desde la cuarta, quinta, sexta, va a llegar al borde craneal de la superficie lateral de la primera costilla y el dorsal a la cuarta costilla. Se actúan en conjunto, van a presionar la cabeza, y se actúa no solo porque mueven la cabeza del lado del músculo que se está contrayendo. Ahora pasamos al cuarto plano, el músculo espinal. Este músculo es parte del dorsal largo, es decir, se origina de la apófisis de la aponeurosis tóraco-lumbar. Se va a insertar en la apófisis espinosa de las últimas 4 vértebras cervicales, va a ser extensor del cuello. Tenemos los multífidos, ellos van a estar a nivel de las apófisis articulares de las últimas 4 o 5 vértebras cervicales y de las primeras torácicas, son músculos cortos.
y se van a insertar en las apófisis espinosas y articulares de las vértebras cervicales. Es extensor del cuello. Los intertransversos van a estar en relación a las apófisis articulares craneales y a las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Tienen tres haces: haces dorsales, haces intermedios y haces ventrales. Estos son los intertransversos. Su función, como ellos están en relación a las apófisis transversas de las vértebras cervicales, va a ser mover lateralmente el cuello por la situación que tiene en las vértebras cervicales. En la región ventral tenemos el músculo largo del cuello, se origina de la apófisis transversa de las vértebras cervicales, del C6 al C3, y termina en el tubérculo ventral del atlas, el principal flexor del cuello. El largo de la cabeza, el longus capitis, principal flexor de la cabeza, y este largo del cuello, principal flexor del cuello. Los demás todos son sinérgicos. Tenemos el recto ventral menor de la cabeza, desde el arco ventral del atlas a la porción basilar del occipital, el flexor de la articulación atlánto-occipital, porque está en relación al atlas y a la porción basilar del occipital ventralmente. El recto lateral de la cabeza se origina en el atlas y termina en la apófisis yugular del occipital. Por lo tanto, también es flexor de la articulación atlanto-occipital. El músculo largo del cuello, el recto lateral de la cabeza. Tenemos largo del cuello, recto lateral, recto ventral menor de la cabeza. Tenemos el músculo externo, tenemos externo tiroideo, que se separa en dos, en externo-ioideo y externo-tiroideo. Ambos en el manubrio del esternón. El externo-ioideo va a llegar al basioides y el externo-tiroideo al cartílago tiroides de la laringe. Van a provocar la retracción caudal del ioide de las estructuras asociadas, como es la laringe, la faringe y la lengua. Intervienen en la fase final de la deglución. Entonces, tenemos ese músculo externo tiroideo en relación a la tráquea, a la superficie ventral de la tráquea. A nivel de la región nucal, vamos a tener unos músculos que están en relación a la superficie dorsal de la región nucal entre el axis y el atlas, y otros van a estar en la superficie ventral de esta articulación. Estas, por ejemplo, están en la superficie dorsal, que desde la espina y apófisis articular caudal del axis a la superficie dorsal del ala del atlas. Para rotar el atlas va a ser extensor y fija la articulación atlantoaxial. El oblicuo craneal de la cabeza, desde el borde craneal y superficie ventral del ala del atlas a la apófisis yugular y cresta de la nuca. Va a ser extensor de la cabeza. Estos van a estar en la superficie ventral y en la superficie dorsal. En relación al atlas y al axis. Tenemos el oblicuo caudal de la cabeza y este es el oblicuo craneal de la cabeza. Tenemos el recto dorsal mayor de la cabeza y el recto dorsal menor de la cabeza. Desde la apófisis espinosa del axis, el recto dorsal menor de la cabeza a la superficie dorsal del atlas al hueso occipital, ambos extensores de la cabeza. Aquí tenemos el recto dorsal mayor de la cabeza y este es el recto dorsal menor de la cabeza. Recto dorsal mayor de la cabeza, oblicuo caudal de la cabeza, oblicuo craneal de la cabeza. Los órganos importantes, ya hemos hablado de algunos de ellos, como es la tráquea, la tiroides en relación a los primeros anillos traqueales, el paquete ósculo nervioso,
lo componen o está conformado por la arteria carótida común, tronco vago simpático y nervio, vena yugular interna y nervio laríngeo recurrente, que no se nombró. Tenemos el esófago del lado izquierdo, tráquea del lado derecho. Tenemos el timo en el caso de los animales jóvenes. Glándula tiroides en relación a los primeros anillos traqueales. La gotera yugular, que es el mismo canal yugular. La fosa yugular es el espacio el espacio de la depresión que se forma al borde craneal del hombro, que sería esto. Esa fosa yugular la tomamos como referencia para hacer ubicar o hacer una vía central. ¿Saben lo que es una vía central? Por aquí llegamos para llegar a la cava, a la vena cava craneal. Tenemos entonces glándula parótida, que no la mencioné, glándula mandibular en relación al ángulo de la mandíbula, el nódulo linfático mandibular que se palpa en el animal vivo. Recordamos en relación al homotransverso cervical superficial que se palpa en el animal vivo. Tenemos la glándula tiroides en relación a los primeros anillos traqueales, la tráquea del lado derecho, esófago del lado izquierdo junto con el paquete en relación al paquete vasculonervioso. Dan unos minutos para montar la práctica. A la lista.